Porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Primera carta de Corintios, capítulo 3, versículo 11. Mis amados hermanos, pues qué tremendo es los fundamentos. ¿Se acuerdan de algunas cosas como estas que vamos a ver en la pantalla? Espero que se acuerden de algunas, porque estas son las cosas que hemos sufrido en estos últimos tiempos. Aparte, no deja de temblar. Qué cosa, ¿verdad, mis hermanos? ¿Y sabe cuál es la razón de eso? Los fundamentos. Cuando los fundamentos no son fuertes, cuando los fundamentos no son firmes, entonces ocurren estas cosas. Qué importante es que nosotros entendamos y comprendamos los fundamentos de nuestra fe, de nuestra vida. Porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Así que, mis amados hermanos, qué importantes son los fundamentos. De hecho, son vitales en todos los aspectos. Y nosotros hemos visto esto. Todas esas construcciones, la mayoría de ellas se cayeron porque no tenían buenos fundamentos. Luego otros fueron construidos mal. Se mezclaron materiales que no lograron dar la consistencia necesaria para un evento como el que vivimos. Los fundamentos deben de estar lo suficientemente fuertes como para resistir los movimientos como los que hemos sufrido. Hace muchos años, un gran siervo de Dios, un profeta, dio una palabra profética. Y esa palabra profética dijo que el movimiento de Dios venía sobre el mundo, que Dios sacudiría los fundamentos de su pueblo, de tal manera que lo que no tenía el fundamento correcto se cayera. ¿Me están escuchando? Que el que no tuviera el fundamento correcto se cayera, y que el sacudimiento iba a ser tal que entonces el trigo y la cizaña iban a ser evidentes. Esto es, que los que tuvieron el fundamento correcto iban a quedar en pie para la gloria de Dios. Pues hemos estado analizando la vida de la iglesia y hemos descubierto que también la iglesia necesita buenos fundamentos o también fallará. Un estudioso de la iglesia llamado Win Arn es un siervo del Señor que el Señor le ha llevado a estudiar a la iglesia contemporánea, a estudiar a la iglesia de nuestros días. Él ha encontrado, o más bien ha confirmado, lo que ya se entendía, lo que ya se sentía en el ámbito cristiano, que hay 3 fundamentos firmes en las iglesias crecientes. En las iglesias crecientes hay 3 fundamentos. Les doy el primero: amor hacia Dios. Ahora mi pregunta es: ¿de qué hemos estado hablando todos estos días? Hemos estado hablando que nos propusimos levantar una congregación que viviera el primer mandamiento. Y el primer mandamiento es:
Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Debo decirle, hermano, que la propuesta es de acuerdo a la palabra del Señor. Evangelio de Mateo capítulo 22, ahí lo hemos meditado. Estamos en esa dirección. Como pastor general de esta congregación me propuse eso, lo he expuesto a cada uno de ustedes para que estemos unidos en este propósito, que seamos una iglesia que vive el primer mandamiento. Que cuando el Señor descienda para mirar a su pueblo, Él pueda encontrar en nosotros que somos una iglesia que lo ama profundamente, que no lo ama a la fuerza, que no lo ama por interés. El Señor me llevó a leer las bienaventuranzas. Y las bienaventuranzas, hermanos, son un llamado a que en medio de toda circunstancia nosotros amemos a Dios. Hay batallas, hay luchas, hay dificultades, hay dolores. Y les he dicho claramente, el dolor es muy mal consejero. El dolor es muy mal consejero. De repente un dolor por causa de un problema familiar le puede hacer que se aparte y que se separe de la familia. El dolor es mal consejero. Es muy importante confrontar el dolor, entender las situaciones y ser un factor de bendición para cada una de nuestras familias. Pero las bienaventuranzas son eso. Las bienaventuranzas es que tú permanezcas en el camino del Señor en medio de cualquier circunstancia. Termina diciendo: bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y os maltraten y digan toda clase de mal contra ustedes mintiendo, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de ustedes. Bienaventurados son si pueden caminar con el Señor en esas circunstancias. Amarás al Señor tu Dios. Y ya sabemos que la adoración es fundamental para cumplir con ese mandato. Sin embargo, hermanos, cuando consultas la palabra de Dios, encuentras que tú puedes incrementar ese amor, que tú puedes crecer en ese amor y asegurar esto de caminar en el primer mandamiento de varias maneras. Vea lo que dice la palabra, Efesios capítulo 2 versículo 20: edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Consulté varios versículos de la palabra y prácticamente todos los versículos que se refieren a algo como esto siempre pone de relieve que el Señor Jesucristo es la piedra principal, es el fundamento. Quiere decir, todo el trabajo que se realiza está fundamentado en la persona y en la obra de Jesucristo en la cruz del Calvario. Pero este versículo nos dice que la palabra de Dios es fundamental para que los creyentes aprendan a amar a Dios. Edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas. La interpretación de este versículo es ese librito que tienes ahí en tus manos. Ese librito que tiene ahí mi hermana. Ese librito que se llama la Biblia. Ese libro que se llama la palabra de Dios. Usted puede incrementar su amor al Señor. Usted puede encontrar las maneras de crecer en su amor y en su relación con el Señor cuando usted lee la palabra de Dios. Cuando usted medita la palabra del Señor. Cuando usted memoriza la palabra del Señor. Como bien se han dado cuenta, porque no es nuevo, muchos de los pasajes que cito los sé de memoria. Porque cuando empecé la vida cristiana, entendí que la palabra de Dios era fundamental para poder relacionarme con el Señor. De Dios solo puedes conocer lo que Él te ha revelado en las Escrituras. ¿Por qué razón? Porque cualquier otra idea de Dios
y cualquier otro concepto de Dios, ya notamos que condujo a error, ya notamos que condujo a idolatría. Cuando los hombres tienen la libertad de definir quién es, cómo actúa, qué hace Dios, entonces el resultado fue idolatría en el mundo. ¿Quiere conocer cuál es la idea de Dios con los aztecas? Pues vaya a los edificios, va a encontrar que ellos piensan, o ellos pensaron, que era un águila, que era una serpiente, que era un jaguar, que era muchas cosas. ¿Quiere ir a Egipto y ver la expresión? ¿O quiere ir a Grecia y ver la expresión de que lo que los hombres piensan, o lo que los hombres imaginaron, o lo que ellos sintieron que era Dios? Y usted se va a dar cuenta que cuando no tomamos lo que Dios revela de sí mismo, entonces nos extraviamos de Dios. Solo puede conocer lo que Dios ha revelado en las Escrituras. ¿Cómo podemos incrementar verdaderamente nuestro amor al Señor? Tenemos que ir a las Escrituras. Escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Evangelio de Juan, capítulo 5. Esta fue la misma recomendación que Jesús le dio a la gente: escudriñen las Escrituras para que ustedes me conozcan. Escudriñen las Escrituras porque ya ustedes tienen la idea de que en ellas está la vida eterna. Ya ustedes han empezado a pensar y a sentir que ahí hay algo que puede llevarles a la vida perdurable. Entonces ahora escudriñenlas, ahora métanse profundo, ahora vayan y sumérjanse en las aguas, porque la palabra misma dice que la Escritura es como agua limpia, como agua transparente. Cuando tiene sed y hace calor, ¿cómo se antoja un trago de agua fresca? Y hasta siente rico cuando pasa por la garganta, ¿no es cierto? La palabra de Dios es el agua viva y es el agua verdadera que refresca el alma de los hombres. La palabra de Dios. Así que ahí tenemos cómo podemos crecer en este primer fundamento que se ha descubierto. Este estudioso de la iglesia que mencioné, Winard, ha viajado por el mundo preguntando en las iglesias, preguntando a los miembros de las iglesias, preguntando a los ministros de la iglesia, y él solamente ha confirmado que hay estos tres fundamentos, y el primero y más importante es amor a Dios, amar al Señor. Así que vamos a añadir este ingrediente. Ya habíamos dicho que la adoración, por eso estamos aquí fluyendo. Hay dos cosas en que esta congregación fluye, y una es la alabanza y la adoración, y creo que tenemos una alabanza y una adoración de mucha calidad en el centro cristiano. Hay mucha calidad en el equipo, hay mucha calidad en los ministros. El segundo aspecto en que estamos fluyendo es la oración. Ahora añadimos entonces el tercero, la palabra del Señor. Vamos a meternos al estudio de la palabra. Cada quien abra su escritura cada día. Cada quien lea la palabra. Léase el salmo del día, léase el proverbio del día, léase una porción de las escrituras que le edifique, porque con ello usted va a crecer amando a Dios. Porque entre más profundiza en el conocimiento del Señor, más va a crecer su amor por el Señor. Amén. Ese es el primer fundamento. Segundo fundamento: amarse unos a otros. Primera carta de Juan, capítulo 3, versículo 11. Porque este es el mensaje que habéis oído desde el principio, que nos amemos unos a otros.
Primera carta de Juan, capítulo 3, versículo 11. Juan es conocido como el apóstol del amor. Juan, de las cartas de Juan, es el mismo que escribe el Evangelio de Juan. El discípulo menor del Señor Jesucristo es el que escribe el Evangelio de Juan. Ese mismo Juan es el que escribe el Apocalipsis. Y se dice que el Apocalipsis no es el último libro de la Biblia escrito del Nuevo Testamento. Son las cartas de Juan. Primera, segunda y tercera carta de Juan. Se dice que esas son las últimas porciones del Nuevo Testamento que se escribieron. Juan era tan atrevido en su amor al Señor que el imperio empezó a tener temor del trabajo que hacía Juan. Y esa es la razón por la que lo llevaron a la isla de Patmos, una isla solitaria, y lo abandonaron ahí para que se muriera. Y estando en la isla de Patmos, en el Mediterráneo, él recibió la revelación del Apocalipsis. Pero como Dios tenía planes para él todavía, Juan, después de escribir el libro de Apocalipsis, fue rescatado y fue llevado, y él fue el pastor de la iglesia de Éfeso. Ahora ustedes comprenderán por qué cuando viene la exhortación dice: pero tengo algo contra ti, que has dejado tu primer amor. Parece que en ese tiempo la iglesia de Éfeso dejó de amar como había sido enseñada por el apóstol Juan. Pero el apóstol Juan regresó y nuevamente motivó a la iglesia para que se amara. Y se dice, no está escrito, es parte de libros apócrifos y de otros escritos, que el apóstol Juan ya estaba muy viejito, y entonces él lo traían para que él predicara, y él predicaba 1 minuto o 2 minutos, predicaba. Ay, ustedes quieren a Juan como pastor, ¿verdad? Ya me di cuenta. Nada más que predique 2 minutos. Entre 2 siervos de la iglesia tomaban al apóstol Juan desde su asiento en la parte de atrás. Ya no podía caminar, lo traían cargando, lo subían al púlpito y empezaba a predicar. Y esta era su predicación: hijitos, amaos los unos a los otros. Por allá había mi hermano mayor, allá está por ahí arriba. Ahora sí lo agarré por allá arriba, por allá está mi hermano. Sabe que nosotros nos amamos mucho, porque a pesar de que ya tenemos la edad que tenemos, nunca hemos olvidado nuestros primeros años. Nos criamos huérfanos, nos criamos solos. Ayer estaba viendo la placa de mi hermano menor, la placa que él mandó a hacer al salir de la universidad. Él es un contador público egresado de la UAM aquí, y la placa de dedicación dice en la parte de arriba: a mis hermanos. Y él dedicó a nosotros la gratitud por haber terminado su carrera en la universidad. Porque nosotros decidimos que íbamos a impulsar a nuestros hermanos para que ellos estudiaran, siendo nosotros más o menos de edad para poder trabajar y ellos muy pequeños decidimos. Y la verdad es que somos como todas las familias, hemos discutido, nos hemos molestado, pero nunca hemos impedido que algo nos separe. Nunca. Y yo estaba pensando mientras estaba preparando esta enseñanza, ¿por qué es que
nos amamos tanto, mis hermanos y yo, mis cuñadas, porque la verdad es que tenemos una familia muy unida, con todas mis cuñadas, con todos mis hermanos, con todos los sobrinos. Tenemos una amistad muy linda. Y esta fue mi conclusión. La razón por la que nos amamos tanto es porque logramos estar juntos en medio de nuestra debilidad y en medio de nuestra necesidad. Logramos estar juntos en medio de nuestra debilidad, en medio de nuestra necesidad. Y cuando parece que podíamos ser independientes, ahora tenemos lazos de amor que nos unen profundamente. Este es el mandamiento que habéis recibido desde el principio: que nos amemos unos a otros. Hay muchos mitos en contra de las iglesias como la nuestra. Muchos dicen: las iglesias grandes son muy frías, no hay comunión. En cambio, dicen: las iglesias pequeñas son muy cálidas, las iglesias pequeñas son amables. Pero les estoy dando el estudio de esta persona que se ha dedicado a estudiar la iglesia por el mundo, y la conclusión de este estudio demostró todo lo contrario. Las iglesias amantes crecen y las iglesias crecientes aman. Los estudios lo han demostrado, que efectivamente si nosotros nos amamos los unos a los otros, no solamente vamos a traer sanidad a nuestro corazón, no solamente vamos a traer crecimiento y bendición a nuestra familia, sino también la iglesia se verá fortalecida por ello. Tengo otro concepto en mi mente y en mi corazón, y este concepto es que las familias fuertes hacen iglesias fuertes. No las iglesias fuertes hacen familias fuertes. Puede ser que alguna familia llega a ayudarse con lo que enseñamos en la iglesia, pero honestamente, familias fuertes pueden hacer iglesias fuertes. Usted puede recibir una restauración en su casa si escucha la palabra. Este es el mandamiento que habéis oído desde el principio: amaos los unos a los otros. Y el tercer fundamento para terminar: amar a los inconversos. El tercer fundamento es amar a los inconversos. Preguntamos: ¿cuál es la forma de amar a nuestro enemigo correcta? Hemos dado comida, hemos dado casas, hemos dado ofrendas, hemos dado ayudas, pero definitivamente, hermanos míos, la mejor manera de mostrar el amor a los inconversos es predicando el evangelio del Señor Jesucristo, predicando las buenas nuevas de salvación. Dice la palabra del Señor en Romanos capítulo 13 versículo 8, y esta es una muy buena noticia para usted: no debáis a nadie nada, sino el amaros unos a otros, porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley. Gloria al Señor por cada persona que pone en su corazón predicar el evangelio a los que no conocen a Dios, porque lo que tú haces predicándole el evangelio a alguien tendrá resultados eternos. Lo que nosotros hacemos predicando y trayendo las almas al conocimiento de la gracia de Dios da como resultado la salvación eterna de su alma. Por eso, amar a los que no conocen al Señor
Ya saben que las puertas de esta congregación están abiertas. En este edificio y en el edificio de Álvaro Obregón no hay un letrero que diga: nos reservamos el derecho de admisión. Aquí no. Aquí todos son bienvenidos. Voltea con el que tienes a tu lado, por favor, y dile: tú eres bienvenido. Eres bienvenido a la casa de Dios. Tú eres bienvenido. Padre, te damos gracias por la bendición que tenemos esta mañana de estar aquí juntos. Ayúdanos, oh Dios, a poner un fundamento firme, a poner un fundamento fuerte en nuestra vida. Oro, Señor, que nos enseñes a amarte, Padre. Revélanos en tu palabra, Dios, cómo crecer en nuestro amor por ti, cómo estar cada día a tus plantas preciosas para honrarte y para glorificarte como tú mereces. Ayúdanos a llevarnos bien los unos con los otros. Quiero dar estas palabras a los que están aquí por primera vez, porque creo que es día de salvación. Si hay alguno que vino aquí por primera vez y no tiene a Cristo en su corazón, amigo, Jesús murió por ti en la cruz del Calvario. Es la razón de que Jesús murió en la cruz del Calvario, para pagar un precio muy alto para nuestra salvación. Y ahora el Señor dice: venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, que yo os haré descansar. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Por eso, si hay alguno aquí que no tiene a Cristo en su corazón, lo voy a guiar en la oración de fe. Por favor, haga esta oración de fe después de mí con todo su corazón. Entréguese al Señor. Y toda la iglesia vamos a hacer la oración para ayudar a los que lo van a hacer por primera vez. Vamos a orar, pero especialmente usted que va a entregar su vida a Cristo. Oremos. Señor Jesús, te necesito. He vivido lejos de ti y reconozco que soy un pecador. Perdóname, Señor. Me arrepiento de todos mis pecados. Te abro mi corazón y te recibo como mi Señor y mi Salvador. Tómame, cámbiame, hazme nuevo. Te lo pido, Padre, en el nombre de Jesús. Amén.